Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 126, Batallando contra Wei Tong, que mocoso más listo. Cuando te saque a golpes todos los dientes, te cortaré la lengua también. El tono casual de Lin Don había hecho que Wei Tong hirviera de rabia. Sin importar que, era un individuo bastante poderoso en Ciudad Yan. Nunca hubiera esperado que fuera a ser insultado por Lin Don en frente de una multitud tan grande. Además, para Wei Tong, quien ya era realmente un individuo bastante mezquino, el odio de su corazón se extendió tanto que no podía esperar a destrozar a Lin Don en pedazos. Corta el rollo, lo averiguaremos después de intercambiar golpes, se rió de una forma helada Li Don. ¡Boom! Wei Tong miró amenazadoramente a Lin Don. Repentinamente, su pie sobresalió mientras salía a chorros el poder Yuan inmediatamente desde dentro de su cuerpo, causando que sus ropas se arrugaran mientras un aura extremadamente opresiva salía llenando el aire de maldad. El hecho de que fuera capaz de establecer una facción tan poderosa en Ciudad Yan indicaba que Wei Tong no era un estúpido. Todos estos años había estado sufriendo incontables batallas sangrientas y las habilidades que había perfeccionado a través de esas extenuantes batallas le habían mantenido vivo hasta ahora. Por tanto, este oponente sobrepasaba definitivamente a todos los que Lin Don se había encontrado antes. Wei Tong tenía mucha más experiencia de batalla que él. Además, sus métodos eran extremadamente crueles y despreciables. Por tanto, si Lin Don cometía el más ligero error, sería fácil que acabara muerto. Por eso, la expresión de Lin Don se volvió rápidamente seria. Aún a pesar de que había sido enfurecido por Lin Don al principio, cuando entró en el modo de batalla, la ira en los ojos de Wei Tong se disipó rápidamente. En su lugar había un destello frío y calculador, como el de un lobo sediento de sangre impaciente por devorar a su enemigo. En respuesta a la transformación de Wei Tong, Lin Don entornó sus ojos ligeramente. Finalmente comprendió que la razón por la que el anterior fue capaz de convertirse en el líder de la secta Paño de Sangre era debido a sus propios puntos fuertes. Este tipo iba a ser un oponente formidable. ¡Ban! Justo mientras este pensamiento pasaba por la mente de Lin Don, en el mismo instante, Wei Tong eligió atacarle directamente. Su figura era tan rápida como un rayo, en un flash, cargaba con un aura intimidante mientras aparecía enfrente de Lin Don. El puño derecho de Wei Tong estaba cerrado y parecía un puñetazo ordinario dirigido hacia el pecho de Lin Don. El puñetazo de Wei Tong parecía simple y ordinario. Sin embargo, como su puño estaba envuelto en energía pura Yuangang, este golpe contenía fuerza más destructiva que un sable o un cuchillo. HMMMM. El aire que rodeaba su puño era contundentemente apartado mientras resonaba un profundo zumbido. Mientras sentía el ataque formidable de Wei Tong, el corazón de Lin Don se tambaleó ligeramente. La etapa avanzada Yuan Dan era de hecho incomparable a la etapa inicial Yuan Dan. Solo por la fuerza y la intensidad de la energía pura Yuangang contenida en este ataque, era ya varias veces más fuerte que la de Lin Sentian. En términos de poder Yuan, Lin Don estaba todavía falto si se comparaba con Wei Tong. Por tanto, no era lo suficientemente estúpido como para enfrentarse directamente contra él. Inmediatamente, sus pies empezaron a retirarse mientras olas de energía mental salían rápidamente desde su palacio Niwan y formaban una barrera invisible de energía mental enfrente de él. ¡Ban! Al enfrentarse con la barrera defensiva de Lin Don, pasó una expresión de desdén por los ojos de Wei Tong. Con una sacudida de su puño, un fuerte golpe aterrizó en la barrera de energía mental mientras la formidable energía pura Yuangang se lanzaba hacia adelante como un volcán en erupción. ¡Crack! Mientras contrarrestaba el formidable ataque de Wei Tong, la barrera de energía mental de Lin Don no logró aguantar por mucho antes de que se rompiera en pedazos. Inmediatamente, sin darle a Lin Don ningún espacio para respirar, Wei Tong presionó de nuevo otra vez. Ante el asalto extremadamente agresivo de Wei Tong, Lin Don se retiró rápidamente. Mientras tanto, capas de barreras de energía mental, las cuales había apenas logrado formar Lin Don, fueron contundentemente golpeadas por el otro a un ritmo terrorífico. Mientras miraban fijamente esa escena similar a una persecución en la arena, algunos siseos de decepción sonaron desde las gradas. Mucha gente en la multitud estaba decepcionada evidentemente. Habían creído originalmente que ya que este mocoso de la familia Lin se atrevía a tener un duelo a muerte con Wei Tong, debía de ser bastante capaz.
Sin embargo, justo ahora, parecía que solo podía huir de Wei Tong. En cuanto a las miradas de los espectadores, Lindon no les prestó ninguna atención. Sus ojos permanecían pegados en el amenazador Wei Tong. Aun a pesar de que Lindon tenía una expresión seria en su rostro, no había ni rastro de pánico en sus ojos. Pa. Mientras se retiraba rápidamente, el cuerpo de Lindon repentinamente se paró. Sus ojos se giraron rápidamente a mirar al espacio vacío detrás de él. En ese espacio, podía detectar una vibración familiar, energía mental. Mocoso, una vez que empieza un combate a muerte, se activa una pantalla de energía mental. Estarás deseoso de utilizar tus trucos de vuelo de nuevo. Puño destrucción fatal. Mientras Lindon estaba ligeramente turbado por este hecho, Wei Tong se acercó de nuevo. Mientras miraba fijamente a Lindon, quien no tenía más espacio para huir, involuntariamente sonrió maliciosamente. Después, emergió una violenta y poderosa energía pura Yuangan que después se transformó en una ola de puñetazos que volaban rectos directamente hacia Lindon. Mientras la ola de puñetazos se acercaba, Lindon podía ver estaba siendo apuntado en cada parte de su cuerpo por este furioso ataque. En medio de esa ola de puños, podía sentir una sensación de un corazón palpitando. Esta sensación se sentía como si una serpiente furiosa estuviera escondiéndose entre la maleza, esperando para realizar un golpe mortal hacia él. Lindon tomó aire profundamente mientras miraba fijamente la ola que se acercaba. Su energía mental empezó a extenderse rápidamente. Sabía que escondido entre esa ola de puñetazos estaba en verdadero movimiento asesino de Wei Tong. La ola de puñetazos viajaba extremadamente rápida. En un parpadeo, los numerosos y poderosos ataques iban a alcanzar el cuerpo de Lindon. Lo encontré. Justo cuando el cuerpo de Lindon estaba a punto de ser golpeado por el bombardeo, los ojos de Lindon se abrieron del todo repentinamente. Ignorando la ola de puñetazos, extendió sus dos dedos que cortaron a través de la ola de puños como una espada afilada antes de empujar a lo que estaba oculto detrás de la ola de puñetazos, el puño que se suponía que sería el verdadero golpe asesino. ¡Bam! En el instante en el que los dedos de Lindon colisionaron contra ese puño, los puñetazos ilusorios que le rodeaban se disiparon inmediatamente. Seguido rápidamente de una poderosa onda de choque de poder Yuan similar a un huracán. Wei Tong se quedó evidentemente sorprendido por un momento de que Lindon fuera capaz de descubrir su movimiento mortal real. Inmediatamente, con un resoplido, los huesos de sus nudillos, tan duros como el acero, empezaron a fluir como una ola mientras una extremadamente formidable, aunque sigilosa fuerza, se extendía desde sus huesos, antes de que emergieran desde sus nudillos y se estamparan furiosamente contra los dedos de Lindon. Parecía que ese Wei Tong planeaba romper los dedos de Lindon. Aunque Wei Tong era astuto, Lindon no era nada tonto. Gracias a las habilidades de percepción de su energía mental, podía sentir de forma vívida el flujo de la energía utilizada por el anterior. Inmediatamente, sus dedos se convirtieron en una garra mientras que la energía pura Yuangan formaba como agujas mientras empezaba a reunirse en las puntas de los dedos de Lindon justo antes de rozar el dorso de la mano de Wei Tong. TSSSS. Como un sable extremadamente afilado, la energía pura Yuangan formidable se deslizó directamente a través del dorso de la mano de Wei Tong. Aparecieron inmediatamente 5 rastros de sangre. ¡Bastardo! Cuando vio que Lindon había logrado esquivar su ataque, una ira ardiente estalló en el corazón de Wei Tong. Ese, en embargo, era un individuo endurecido por la batalla. Justo mientras los rastros de sangre emergían en su mano, su cuerpo se deslizó repentinamente hacia un lado, como un muro de montaña, usó su espalda para empujar fuertemente el cuerpo de Lindon. ¡Bam! Se escuchó un sonido grave en la arena mientras el cuerpo de Lindon era contundentemente golpeado. Justo cuando su cuerpo se separaba de Wei Tong, emergieron destellos desde la manga de Lindon y se transformaron en luces frías que se movieron rápidamente hacia Wei Tong, hacia sus ojos, garganta, corazón, dantian y sus otros órganos vitales. Originalmente, Wei Tong planeaba utilizar el impulso para realizar un golpe fatal hacia Lindon. Por tanto, se había visto ahora cogido con la guardia baja por el repentino contraataque de Lindon. Utilizando tanto sus manos como sus pies, era apenas capaz de evadir el ataque de Lindon. Sin embargo, aunque logró esquivar este ataque, una línea de sangre superficial apareció en su rostro. Después de que cruzaran golpes, parecía que Wei Tong tenía la mano ganadora, sin embargo, fue el primero en sangrar. Conforme vieron las ropas rasgadas de Wei Tong y los 5 rasguños de su brazo.
Los abucheos de la multitud se habían disipado sin siquiera notarlo. En este punto, cualquiera podía decir que esos aterradores ataques que Wei Tong habían fallado en sobrepasar al joven. Además, después de ese corto pero intenso intervalo entre los dos, todo el mundo entre la multitud sabía que este combate a muerte era de hecho excepcionalmente excitante. Bajo los observadores ojos de la multitud, Lin Don, quien había sido empujado lejos por el ataque de la espalda de Wei Tong, repentinamente había estabilizado su cuerpo en mitad del aire, mientras numerosas sombras negras empezaban a reunirse a sus pies. Lin Don miró fríamente a Wei Tong antes de dar un vistazo a su propio pecho. Las ropas del área de su pecho habían sido completamente rasgadas. Sin embargo, podía sentir una sensación bastante dolorosa en esa área. De hecho, un golpe de un élite en la etapa avanzada Yuan Dan era extraordinario. Sin embargo, después de su intercambio previo, Lin Don también había captado la profundidad de la fuerza de Wei Tong. Parecía que un practicante en la etapa avanzada Yuan Dan no era un enemigo tan difícil después de todo. Los pies de Lin Don descansaron en la metralla destructora de Yuan mientras flotaba en medio del aire. Mientras bajaba la mirada hacia el feo y sediento de sangre Wei Tong, quien estaba mirándole intensamente, Lin Don tiró el aire lentamente. Ya que había averiguado la verdadera habilidad de su enemigo, era el momento de hacer su movimiento. Dentro de su palacio Niwan, dos símbolos destino-alma empezaron a vibrar vigorosamente mientras corrientes de poderosa energía mental se lanzaban continuamente hacia adelante y empezaban a materializarse enfrente de Lin Don. ¡Qué poderosa energía mental! Mientras Lin Don estaba maniobrando con su energía mental, el gran maestro Yan, que estaba sentado en las gradas, se quedó atontado mientras miraba fijamente totalmente incrédulo a esa figura. La fuerza de esta energía mental había excedido completamente a la de un maestro de símbolos de segundo sello. De hecho, podía realmente igualar a la de un maestro de símbolos de tercer sello. Lin Don no tuvo tiempo de darse cuenta de las miradas desconcertadas de la multitud. Agotando todo su poder para controlar su vigorosa energía mental, fue finalmente capaz de condensarla rápidamente en una ráfaga de energía mental de forma cónica que se revolvía rápidamente. En el momento en el que la ráfaga de energía mental tomó forma, abajo, la expresión facial de Wei Tong empezó a volverse algo fea. Finalmente se había dado cuenta de que la energía mental de Lin Don era ahora varias veces más fuerte comparada a la de hace 2 meses. Además, desde la ráfaga de energía mental de forma cónica claramente visible, incluso se sintió extremadamente en peligro. Wei Tong levantó su cabeza mientras miraba fijamente a los ojos fríos que le estaban devolviendo la mirada. Mientras tanto, su rostro empezó gradualmente a volverse cada vez más despreciable conforme la energía pura Yuangang, similar a la lava escupida por un volcán, empezaba a salir desde dentro de su cuerpo y una excesivamente formidable aura empezaba a extenderse. Mocoso, no tienes la cualificación para luchar contra mí. Mientras cada gota que le quedaba de poder Yuan salía desde su cuerpo, la siniestra expresión del rostro de Wei Tong se volvió cada vez más intensa. Capítulo 127, Lucha feroz. Lin Don ignoró el rugido de Wei Tong, su atención estaba centrada enteramente en controlar la energía mental vigorosa que se había concentrado delante de él. Bajo su necesidad, la ondulación que era emitida por la hélice perforadora, delante de él se hizo cada vez más intensa. La hélice perforadora era como un huracán que rotaba rápidamente, el aire vibró a su alrededor hasta que unos aullidos se pudieron escuchar. En el suelo de la arena, Wei Tong tenía también una expresión seria en su rostro mientras miraba fijamente a Lin Don, mientras un vigoroso poder Yuan se curvaba alrededor de su cuerpo. En esos momentos, Wei Tong había sacado todo el poder de la etapa avanzada Yuan Dan. Wei Tong era capaz de sentir la fuerza del ataque de Lin Don, por tanto, ya no se guardó nada mientras extendía sus puños lentamente. Se condensó rápidamente en sus manos una terrorífica energía pura Yuangang. En un parpadeo, ambos puños habían ya empezado a brillar intensamente mientras una ondulación extremadamente feroz se extendía hacia afuera. Puño de las 1000 divisiones. Evidentemente, había mucha gente encima de la plataforma de espectadores que conocían a Wei Tong bastante bien. Cuando vieron sus acciones, tragaron saliva mientras sus miradas se volvían hacia Li Dong con asombro. Claramente no habían esperado que este último fuera realmente a forzar a Wei Tong hasta este punto. Lin Zhentian y los demás estaban frunciendo las cejas mientras la preocupación llenaba sus rostros. Aunque no terminaban de comprender totalmente cómo de fuerte era ese puño de las 1000 divisiones, eran capaces de sentir cómo de terrorífico era la fuerza que se había concentrado en los puños de Wei Tong.
Aunque el puño de las 1000 divisiones es solo un arte marcial de nivel 4, es extremadamente fuerte y feroz y es considerado como un movimiento de finalización excesivamente fuerte de Wei Tong. Con este movimiento, una vez acabó con 3 practicantes en la etapa Yuan Dan, explicaba con una expresión seria en su rostro Xuan Tzu. Mientras escuchaba estas palabras, los ya preocupados corazones de Lin Zentian y de los demás se saltaron involuntariamente un latido mientras sus puños se cerraban fuertemente de forma lenta. Muere mocoso. Mientras se escuchaban ruidos alarmados desde la multitud. Los puños de Wei Tong se fueron volviendo cada vez más resplandecientes. La ondulación de poder Yuan era tan feroz como si fuera un corazón palpitando. Mientras la ondulación de poder Yuan alcanzaba su cima, rió siniestramente mientras sus puños se golpeaban pesadamente entre sí y entonces realizó un movimiento cortante hacia abajo. ¡Boom! Mientras los puños de Wei Tong golpeaban hacia abajo como si fueran un hacha, el brillo intenso se transformó inmediatamente en una sombra brillante que tenía varios pies de tamaño, saliendo disparada violentamente hacia adelante. Contenido dentro de esa sombra brillante había una energía pura Yuangang extremadamente fuerte. La sombra brillante parecía ir cambiando de tamaño, alargándose y acortándose mientras iba volando, era como si fuera una gran hoja capaz de dividir montañas, tan terrorífica que hacía que tu médula espinal fuera recorrida por un escalofrío. Hélice perforadora. Justo cuando la sombra brillante salía desde las manos de Wei Tong, la mirada de Lin Don se volvió también escalofriante, mientras su dedo se estiraba hacia adelante. La hélice perforadora, que hacía tiempo que había terminado de preparar delante de él, empezó inmediatamente a rotar frenéticamente. Como un tornado, retumbó por el aire, golpeando a través del espacio hacia la formidable sombra brillante. Desde la plataforma de espectadores, había incontables miradas nerviosas fijadas en los ataques excepcionalmente violentos de ambas partes. Esto era un choque entre energía mental y poder Yuan. La velocidad de ambos ataques era sorprendentemente rápida, muchos entre la multitud fueron únicamente capaces de ver un destello de luz antes de que los dos fieros ataques chocaran duramente entre sí como meteoros. ¡Bam! En ese momento, un sonido fuerte se escuchó por la arena de duelos. El firme poder Yuan y la onda de energía mental erupcionaron y se extendieron con una explosión con forma de anillo. Incluso la pantalla de energía mental invisible que envolvía la arena de duelos fue golpeada hasta que se pudieron observar ondas en su superficie. Incontables ojos entornados miraron hacia la colisión de la arena que emitía un excesivo fuerte viento y luz resplandeciente. Dentro de esa luz, la energía mental vigorosa y la formidable energía pura Yuangang eran claramente discernibles. Ambas energías se erosionaban frenéticamente la una a la otra mientras trataban de devorarse mutuamente. En la colisión inicial, la hélice perforadora no logró demasiado efecto y era de hecho empujada hacia atrás poco a poco ante el ataque de la formidable energía pura Yuangang, continuamente retirándose hacia la posición de Lin Don. El ver esta escena, era como si la energía mental de Lin Don no hubiera logrado demasiado. Encima de la plataforma de espectadores, las expresiones de Lin Zentian y de los demás cambiaron al ver esto. ¿Podría ser que la energía mental de la que Lin Don siempre había estado orgulloso fuera ahora incapaz de aguantar frente a Wei Tong? La energía mental era al principio inferior al poder de la energía pura Yuangang. Tal escena no era después de todo extraña, deberíamos de esperar a ver el resultado, dijo casualmente el gran maestro Yan mientras sonreía. Cuando escucharon a esta figura influyente en el nivel gran maestro decir eso, Lin Zentian y los demás se quedaron algo más relajados. Mientras estaban hablando, la hélice perforadora de Lin Don era firmemente empujada hacia atrás hasta que la sombra brillante estaba a punto de estamparse contra su cuerpo. Sin embargo, Lin Don no se retiró, sino que otra vez extendió su dedo hacia adelante con una expresión seria en su rostro. Y mientras el dedo de Lin Don se lanzaba hacia adelante, la hélice perforadora, que anteriormente se estaba retirando, se paró instantáneamente, y después, el poder terrorífico que estaba escondido dentro finalmente emergió hacia afuera. ¡Boom! Se extendieron ondas invisibles a través del cielo, para las miradas asombradas de la multitud, la ráfaga de energía mental, que parecía agotada y débil justo hacía unos momentos, erupcionó repentinamente en un contraataque excesivamente fuerte. En un parpadeo, dispersó un tercio del ataque de la sombra brillante antes de dirigirse directamente cargando hacia Wei Tong a una velocidad insana, sin saltarse un solo latido. Después de ver que no solo su puño de las 1000 divisiones no había logrado ningún efecto, sino que en cambio, había sido contrarrestado por Lin Don, la expresión de Wei Tong cambió mientras sus rodillas se doblaban y su figura se retiraba rápidamente. Swiss.
Bajo el control de Lin Don, la hélice perforadora trajo consigo una porción de la energía pura Yuangan de Wei Tong con ella, cruzando con agilidad la arena, persiguiendo incansablemente la rápida retirada de Wei Tong. ¡Boom! Wei Tong logró hacerse a un lado unas cuantas veces, pero se encontró con que la energía mental de Lin Don continuaba persiguiéndolo. Inmediatamente, su expresión se volvió algo oscura mientras paraba realmente y miraba de forma fría al rayo de luz de energía mental que rápidamente se iba haciendo más grande ante sus ojos mientras que gritaba. ¡Ban! Mientras el grito de Wei Tong se desvanecía, la sombra brillante que había sido golpeada por la hélice perforadora explotaba bruscamente. La fuerza resultante dispersó directamente la hélice perforadora de Lin Don. De hecho, eres un ignorante si realmente estabas pensando en usar mi ataque para golpearme. Se reveló una burla en el rostro de Wei Tong mientras se metía con la hélice perforadora que había sido dispersada por la explosión. Suiz suiz. Sin embargo, antes de que su tono jocoso pudiera desvanecerse, desde dentro de la hélice perforadora que había explotado en mitad del aire, 10 formas similares a agujas salieron disparadas repentinamente hacia adelante, lanzadas hacia abajo, hacia la posición de Wei Tong. ¿Aguja espiritual materializada? Este ataque inesperado y repentino hizo que la burla en el rostro de Wei Tong se volviera rígida. Solo cuando los objetos similares a agujas iban a alcanzar su cuerpo, se dio cuenta de que estas cosas eran realmente las agujas espirituales materializadas, por las que era conocido Heu Jing. Sin embargo, estas agujas espirituales materializadas superaban por mucho las de Heu Jing, tanto en poder como en número. He caído en su trampa. En ese momento, Wei Tong era realmente incapaz de tomar ninguna medida defensiva. Los pensamientos rotaban por su cabeza rápidamente, únicamente ahora comprendía que la originalmente hélice perforadora, poderosa no era realmente el movimiento asesino de Lin Don. El verdadero movimiento asesino eran esas agujas espirituales materializadas, escondidas dentro de la hélice perforadora. ¡Excelente! Encima de la plataforma de los espectadores, los ojos del gran maestro Yan brillaban mientras gritaba involuntariamente. Otros eran tal vez incapaces de notarlo, pero él sabía que esconder perfectamente esas agujas espirituales materializadas dentro de la hélice perforadora necesitaba diversos tipos de control, de forma que realmente se podía considerar una creación original desde la hélice perforadora. Además, todo esto había sido hecho por un joven que todavía no tenía siquiera 20 años. Chi. El ataque de la aguja espiritual materializada era extremadamente repentino, incluso el Wei Tong curtido en batallas era incapaz de esperar que esta explosión hubiera sacudido el nido de abejas. Inmediatamente, solo podía maniobrar con algo de poder Yuan para que cubriera su cuerpo mientras sentía la aproximadamente docena de agujas espirituales materializadas atravesando su cuerpo. Esta defensa construida apresuradamente no logró mucho, por tanto, cuando las agujas espirituales materializadas entraron en su cuerpo, Wei Tong pudo sentir un intenso dolor como picazón extendiéndose desde su cabeza. Este era un signo de que había sido atacado por la energía mental. ¡Arg! En la arena, Wei Tong se agarró su cabeza, chillaba mientras su figura se tambaleaba hacia atrás. Aún a pesar de que los ataques de energía mental no eran tan directos como el poder Yuan, eran capaces de destrozar furtivamente tu mente, y una vez que la mente de una persona era destrozada, se convertiría en algo así como un cuerpo andante. Este era un resultado aún más terrorífico que la misma muerte. En mitad del aire, Lin Don miró de forma indiferente al Wei Tong que chillaba, que se negaba a aflojar. Aunque Lin Don había cogido al anterior con la guardia bajada esta vez, la aguja espiritual materializada, era solo una habilidad espiritual secreta ordinaria después de todo. Por tanto, estaba muy lejos de ser suficiente para destruir a un practicante en la etapa avanzada Yuan Dan como Wei Tong. Enfrentado a un enemigo así, Li Don iba con la intención de matar. Si este enemigo no moría, la secta Paño de Sangre causaría constantemente problemas a la familia Lin, y por tanto, este enemigo debía morir. Cuando sus pensamientos alcanzaron este punto, una luz fría pasó a través de los ojos de Lin Don. Su cuerpo se deslizó hacia abajo mientras cargaba rápidamente hacia Wei Tong, mientras se lanzaba hacia adelante. Sus manos formaron rápidamente una serie de sellos reuniéndose una energía pura Yuangan vigorosa en la palma de Lin Don a una velocidad sorprendente. Débilmente, una ondulación extremadamente poderosa se extendía hacia afuera. Pequeño mocoso, te mataré.
Los movimientos de Lindon eran sentidos por Wei Tong, como una persona firme, no prestó más atención al intenso dolor de su cabeza mientras él gruñía. Todo el poder yuan de su cuerpo fue movilizado y después reunido en su pierna derecha. En un instante, se lanzó extrañamente como una mantis religiosa mientras su poderosa patada se estampaba en dirección de la cabeza de Lindon. Al enfrentarse al contraataque total de Wei Tong, Lindon no paró su cuerpo mientras los sellos del sello Puerta Maravilla se formaban rápidamente. Cuando la tercera etapa estaba ya completa, la velocidad se volvió un poco floja antes de que los sellos continuaran cambiando en sucesión. Estaba ya utilizando la cuarta etapa del sello Puerta Maravilla en su choque final contra Wei Tong. Hua Hua. Mientras los sellos de Lindon cambiaban, se reunió un vigoroso poder yuan en el centro de su palma hasta que se transformó en una débil huella de palma dorada, la cual exudaba una ondulación palpitante. Justo mientras esta débil huella de palma dorada se formaba, se reveló la furia en el rostro de Lindon mientras su mano golpeaba fuertemente hacia la pierna derecha de Wei Tong. ¡Boom! Mientras miraban el choque final de los dos, mucha gente de la plataforma de espectadores se puso de pie súbitamente. Comprendían que este era el movimiento que decidiría al vencedor. Aunque, ¿quién sabía cuál podría ser al final el vencedor? Capítulo 128, Matar. Un fuerte poder yuan emergió desde la arena como una corriente. En ese mismo momento, emergieron grietas de 1 pulgada de ancho en el suelo sólido de la arena mientras fragmentos de roca destrozada eran catapultados hacia afuera antes de finalmente estamparse contra la pantalla de energía mental, causando que una capa de ondas tras otra se formaran en su superficie. Mientras las miradas recorrían el choque vicioso dentro de la arena, muchos de los miembros de la audiencia de la plataforma de espectadores se puso en pie y lanzaran sus miradas hacia el área donde el poder yuan fluía. Al mismo tiempo, Lin Zentian, Xuan Su y los demás se tensaron ligeramente. Aun a pesar de que sabían que Lindon era excesivamente talentoso, todavía tenía que desarrollar todo su potencial. Justo ahora que se estaba enfrentando Wei Tong, quien estaba en una etapa superior en el cultivo que él, estaba en un algo peligroso aprieto. El líder de secta de la banda Lobo de Sangre, Yue San, estaba altanero, con sus ojos entornados ligeramente mientras miraba a la arena atentamente. Aunque parecía calmado, su normalmente reclinado cuerpo estaba ahora ligeramente inclinado hacia adelante. El potencial que Lindon había mostrado le había afectado fuertemente. Simultáneamente, una intención asesina apareció en su corazón. Recordaba vívidamente que solo hacía un mes, en el estanque celestial Dan, la fuerza de Lindon no había alcanzado tan terroríficos niveles. Eso es por lo que había ordenado a Wei Tong que matara a Lindon después de averiguar sobre el combate a muerte entre ellos dos. En cuanto a Wei Tong, aun a pesar de que Lindon era de hecho algo habilidoso, no podría enfrentarse de igual a igual contra Wei Tong, quien estaba en la etapa avanzada Yuan Dan. Después de todo, este último no era un novato a medio coser como Jian Li. Sin embargo, cuando Lindon y Wei Tong enfrentaron en su intenso duelo, estos pensamientos dentro del corazón de Yue San se fueron gradualmente disipando. Esto era debido al hecho de que Lindon no había sufrido una terrible derrota como esperaba. En cambio, gracias a su ingenio y a su poderosa energía mental, había logrado manejar hasta resolver diversas situaciones engañosas e incluso había llevado a Wei Tong a un estado muy lamentable. A una edad tan joven, Lindon era realmente capaz de forzar a Wei Tong, quien había masacrado a incontables individuos, a este estado. En el futuro, ¿cómo de poderoso se volvería Lindon? Yue San fue capaz de convertirse en el líder de una de las 3 facciones más importantes en Ciudad Yan. Por tanto, definitivamente no era un individuo ordinario. Aun a pesar de que parecía algo bruto, era un individuo astuto y vengativo, quien siempre tomaría venganza contra aquellos que le molestaran. Justo ahora, dado a que su relación con Lindon era tirante, Yue San se negaba a creer que este último fuera a perdonarle tan fácilmente. Por tanto, ya que no podía reparar su relación, se decidió a librarse de esta espina tan pronto como fuera posible. En cuanto a este problema espinoso, era mejor tomar prestada la mano de Wei Tong para librarse de él. Este era el plan ideal que se había formulado en el corazón de Yue San. Sin embargo, parecía que su plan no iba a dar resultado tan fácilmente. ¡Vas! Bajo las incontables miradas de la multitud, una figura salió volando desde el epicentro. Después de dar vueltas unas cuantas veces en mitad del aire, aterrizó en el suelo. Tenía un objeto similar a una daga afilada en su mano, que clavó agresivamente en el suelo, causando un rastro de chispas y que se escuchara un sonido, chi-chi, ensordecedor.
Esta figura fue empujada una docena de metros, dejando un rastro negro en el suelo. Cuando la figura finalmente paró, la multitud fue finalmente capaz de discernir su apariencia. Inmediatamente explotó un coro de voces desde las gradas. Lin Don. Lin Sentian, Xuan Su y los demás miraban fijamente a la figura hecha polvo que había salido expulsada mientras sus expresiones faciales cambiaban ligeramente. Basado en la apariencia de la figura, ¿podría ser que Lin Don no hubiera salido bien parado después de su previo intercambio? Bajo las miradas desconcertadas de la multitud, Lin Don se puso de pie lentamente. Su mano envolvía fuertemente la metralla destructora de Yuan, la cual se había vuelto ahora un poco roja debido a la fricción. Mientras tanto, sus ojos estaban fuertemente pegados en el punto donde el polvo estaba disipándose gradualmente. Una suave brisa recorrió la arena, llevándose todo el polvo por el aire. Poco después, otra figura apareció ante las atentas miradas de la multitud. La figura estaba medio arrodillada en el suelo, sus ropas estaban rotas y desgarradas. Se podían ver heridas sobre todo su cuerpo, especialmente en su pierna derecha, donde la sangre fresca continuaba emergiendo, tiñendo el suelo de rojo. Wei Tong. Cuando vieron que la figura estaba en una situación aún más precaria que Lin Don, la multitud de alrededor tomó aire instantáneamente, una bocanada de aire frío. Al principio, muchos de ellos habían pensado que Lin Don había salido perdiendo de su intercambio previo, sin embargo, basándose en sus respectivas apariencias ahora, parecía que quien había salido perdiendo era realmente Wei Tong. Ese bastardo, el rostro de Yue Sang se retorció suavemente mientras una voz llena de furia salía por su boca. Sin embargo, nadie sabía a quién se estaba refiriendo. En contraste a la terrible expresión de Yue San, Lin Sentian y los demás soltaron suspiros de alivio mientras usaban las palmas de sus manos para quitarse el sudor frío de sus cejas. Podías decir que estaban todos intensamente nerviosos. Vas. Bajo las incontables miradas sorprendidas de la multitud, el Wei Tong de apariencia terrible escupió una bocanada de sangre fresca. Contenido en sus ojos había una expresión de incredulidad también. Nunca hubiera esperado que Lin Don fuera capaz de usar sus habilidades de etapa inicial Yuan Dan para enfrentarse a él directamente y derrotarle. Ese pequeño mocoso. El dolor agudo que se emitía desde su pierna derecha hizo que Wei Tong comprendiera que los huesos de su pierna estuvieran probablemente destrozados. Inmediatamente, apretó sus dientes y maldijo en voz alta. Después, levantó su cabeza, mirando maliciosamente a Lin Don, quien permanecía cerca. Antes se juró a sí mismo que haría que Lin Don y toda su familia Lin pagara el mismo precio en sangre. Sin embargo, mientras apretaba sus dientes y aventaba el rencor de su corazón, Li Don, quien permanecía cerca, le miró fijamente con tranquilidad. Después, agarrando la metralla destructora de Yuan Roja, se acercó lentamente a Wei Tong. Las pisadas de Lin Don se aceleraron hasta que finalmente se transformó en una sombra que se deslizaba hacia Wei Tong, quien estaba ahora severamente herido. Mientras Lin Don se dirigía hacia Wei Tong, este último podía sentir una intención asesina desde el anterior que hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. Mientras Wei Tong miraba a Lin Don, quien estaba lanzándose directamente hacia él con una expresión asesina fría, las extremidades de Wei Tong se volvieron heladas mientras la ira venenosa de sus ojos era finalmente reemplazada por el pánico. Basado en su actual condición, si Lin Don quería matarle, no sería imposible. Admito la derrota. En este punto crítico, la expresión facial de Wei Tong cambió antes de gritar repentinamente. Aunque esta admisión era extremadamente embarazosa, mientras fuera capaz de mantener su vida, todo era todavía posible. Sin embargo, aunque esta idea era una de las buenas, no consiguió su propósito. En respuesta a esta admisión de derrota, las pisadas de Lin Don únicamente se ralentizaron por un momento antes de seguir hacia adelante a un paso aún más rápido, mientras su intención asesina no disminuía, sino que aumentaba. Con respecto a Wei Tong, Lin Don hacía tiempo que había planeado matarle. Después de todo, creía que si la situación fuera al revés, Wei Tong no dudaría en matarle. Por tanto, si Lin Don decidía ser piadoso, sería un verdadero estúpido. Por tanto, la admisión de Wei Tong no disipó la intención de matar del corazón de Lin Don. En un instante, su figura había alcanzado al anterior. Las acciones de Lin Don causaron una conmoción en la multitud, diversas personas de las gradas estaban atónitas. Evidentemente, muchas de ellas no esperaban que un joven con esa apariencia fuera a ser realmente tan decidido y firme. Mocoso, ¿te atreves? Joe-san estaba también atónito por las acciones de Lin Don, su mano golpeó inmediatamente en una banqueta de roca cercana mientras gritaba.
La secta Paño de Sangre era considerada una subordinada de la banda Lobo de Sangre. Si Lin Don mataba a Wei Tong, la secta Paño de Sangre seguramente se desbandaría. En ese momento, la banda Lobo de Sangre habría perdido una fuerza sustancial. Este era un escenario que Yue San no quería ver. Por supuesto, Yue San comprendía que solo con sus palabras no sería suficiente para eliminar la intención de matar de Lin Don. Por tanto, después de que gritara, trató inmediatamente de saltar hacia la arena para rescatar a Wei Tong. Sin embargo, antes de que pudiera saltar, una figura apareció enfrente de él. Con una sonrisa en su rostro, Xia Banjin dijo, líder de secta Yue San, en un combate a muerte, el resultado está determinado por sus respectivos destinos. Esas son las reglas, nadie puede romperlas. Xia Banjin, tú. Cuando vio que Xia Banjin se había plantado personalmente delante para pararle, Yue San se enfureció. Sin embargo, no se atrevió a oponerse al anterior abiertamente, por tanto, su cuerpo solo podía estar ahora plantado, enraizado al suelo. Justo cuando Xia Banjin intervenía para parar a Yue San, Lin Don había aparecido también rápidamente enfrente de Wei Tong. Pequeño mocoso, no es tan fácil matarme. Mientras sentía esa aura de muerte que se dirigía hacia él, el rostro de Wei Tong se volvió repentinamente cada vez más siniestro. Su mano se estampó contra el suelo y su figura se proyectó hacia atrás mientras su rostro se volvía súbitamente excesivamente rojo, como si gotas de sangre empezaran a salir a través de sus poros. Cuando vio las acciones de Wei Tong, los ojos de Lin Don se entornaron ligeramente. Podía sentir que el anteriormente destrozado cuerpo del otro estaba ahora revigorizado. Parecía que estaba usando algo similar al arte transformación de sangre que había usado Jian Li la vez anterior. Lin Don estaba siempre bastante atento hacia este tipo de habilidades que podían aumentar de una forma drástica el propio poder. Por tanto, no intentaba darle a Wei Tong la oportunidad de lograrlo. Inmediatamente, sus pies golpearon contra el suelo. Con una ola de su mano, la metralla destructora de Yuan de su mano estaba envuelta por una energía pura Yuangang vigorosa antes de convertirse en un destello cegador y que atravesó el aire, persiguiendo a Wei Tong a una velocidad terrible. Ese sonido agudo hizo que Wei Tong entrara en pánico. Inmediatamente, condensó todo el poder Yuan que quedaba en su cuerpo enfrente de él, formando una capa de luz. Justo cuando se alzó esta barrera defensiva, la luz cegadora emergió y colisionó fuertemente contra esta barrera de poder Yuan. ¡Bas! Después de la colisión, la metralla destrozadora de Yuan, que estaba envuelta con energía pura Yuangang empezó a rotar a una velocidad extremadamente alta. Justo como un taladro, estaba taladrando frenéticamente contra la barrera de poder Yuan. ¡Crack! Gracias a esa velocidad alta de rotación, las grietas empezaron a aparecer en la barrera de poder Yuan. Inmediatamente, sin dar tiempo al aterrorizado Wei Tong tiempo para reforzar sus defensas, la metralla destructora Yan se transformó en un destello cegador, bajo las atónitas miradas de la multitud. Penetró contundentemente la barrera de poder Yuan y atravesó viciosamente su garganta antes de salir, llevando consigo un rastro de sangre. Toda la arena de duelo cayó en el silencio en ese momento, una tras otra, las estupefactas miradas de la multitud se concentraron en la sangre que surgía desde la garganta de Wei Tong. Después, se giraron a mirar al tranquilo joven detrás de Wei Tong mientras muchos de ellos exhalaban lentamente. Era como si quisieran expulsar la sorpresa de sus corazones. La lucha había sido simplemente espectacular y el resultado final había tomado completamente desprevenido a muchos, sorprendiéndoles. Nadie había esperado que el bastante notorio Wei Tong fuera a acabar realmente muerto a manos de un joven que parecía apenas tener 20 años. Matar a un practicante avanzado Yuan Dan a una edad tan joven. Entre los miembros de la generación joven de Ciudad Yan, posiblemente no habría nadie más que pudiera realizar tal hazaña. Después de esta batalla, la reputación de la familia Lin y de Lin Don definitivamente subiría como la espuma en Ciudad Yan. Capítulo 129, fin del show. Wei Tong estaba muerto. Mientras miraban al cuerpo que caía lentamente al suelo, todo el mundo comprendió que el líder de la secta Paño de Sangre había encontrado de hecho su final en esta arena de duelo. Además, la persona ante la que había caído era un joven que no tenía ni 20 años de edad. En la arena, los tensos nervios de Lin Don se relajaron finalmente. Una dulzura subió por su garganta, pero fue contenida y tragada por Lin Don. El poder de la etapa avanzada Yuan Dan era algo que había excedido las expectativas de Lin Don. Armado con su fuerza en la etapa inicial Yuan Dan y una energía mental que podía rivalizar a la de un maestro de símbolos de tercer sello,
Había pensado Lyndon originalmente que no sería demasiado difícil acabar con Wei Tong. Y aún así, este duelo había terminado siendo algo emocionante. Si es tan problemático encargarse de alguien en la etapa avanzada Yuan Dan, entonces ¿cómo de problemático sería un experto en la etapa Yuan Dan perfecto? Lyndon frunció sus labios, su mirada repentinamente cambió hacia las gradas. Allí, la expresión de Yue San era amenazante al máximo, sus puños estaban apretados fuertemente, mostrando claramente la ira y la intención asesina dentro de su corazón. Nunca hubiera esperado que Lyndon fuera a ser tan cruel y diera limpiamente el golpe final. Bien, bien. Encima de la plataforma de espectadores, los ojos de Yue San eran muy sombríos mientras que miraba fijamente con algo de veneno a Lyndon mientras escupía esas dos palabras, con su voz soltando algo de intención asesina. Yue San movió entonces su manga y se giró para marcharse. Cualquiera podía decir que el líder de secta de la banda Lobo de Sangre, un experto también bastante famoso de Ciudad Yan, estaba extremadamente resentido hacia el hecho de que Lyndon había matado a Wei Tong. Y cuando una figura de este calibre estaba resentida, la situación acabaría seguramente desarrollándose hasta volverse un festival de sangre. Ante estos pensamientos, algunos de las facciones encima de las plataformas de espectadores no podían evitar sino lanzar algunas miradas algo solidarias hacia Lyndon. Esta vez, había realmente ofendido a la banda Lobo de Sangre. Aún así, mientras se enfrentaba a estas miradas, Lyndon se mantuvo con la expresión tranquila. Yue San hacía tiempo que había tratado a Lyndon como un monstruo, por tanto, tales acciones no eran extrañas. En cuanto a Wei Tong, era alguien a quien Lyndon tenía ciertamente que matar debido a que comprendía interiormente que si no terminaba con Wei Tong hoy, ese bruto salvaje definitivamente se aseguraría de tomar represalias con todo su poder. Buscar estúpidamente problemas era una de las cosas que Lyndon no haría. Incluso si el precio era ofender a Yue San y a la banda Lobo de Sangre, eso tenía que ser completado. Mientras Yue San se giraba, todavía soltando un aura asesina, el juez también apareció de nuevo en la arena. Inspeccionó las heridas de Wei Tong por un momento antes de girarse con una mirada algo sorprendida hacia Lyndon mientras se decía para sí mismo, qué chico más implacable. El golpe final de Lyndon había causado directamente que apareciera un agujero del tamaño de un puño a través de la garganta de Wei Tong. Nadie sería capaz de salvar a Wei Tong de una herida tan fatal. Después de confirmar que Wei Tong estaba muerto, el juez anunció en voz baja, de este duelo, ha emergido victorioso Lyndon de la familia Lin. Esta batalla ocurrida en la arena de duelo se había convertido indudablemente en uno de los temas más populares en Ciudad Yan. Este tipo de resultado sorprendente había hecho que la reputación de la familia Lin y de Lyndon se extendiera dentro de Ciudad Yan. Mucha gente empezó a reconocer a esta familia que era de Ciudad Yan. No mucho después de que terminara el combate a muerte, como muchos habían esperado, la secta Paño de Sangre se volvió algo caótica debido a conflictos internos. Aunque la banda Lobo de Sangre trató de suprimir este conflicto, la secta Paño de Sangre acabó desmoronándose debido al nerviosismo de sus miembros. No mucho después, la una vez bien conocida secta Paño de Sangre se disipó y sus territorios fueron entusiastamente divididos entre las otras facciones. La banda Lobo de Sangre estaba furiosa con este resultado, aunque no podía hacer otra cosa que apoyarse en su propia influencia como una de las tres más importantes facciones para conseguir retomar enérgicamente algunos de los territorios. Y aún así, fueron incapaces de remediar la desbandada de la secta Paño de Sangre. Comparado con la división y la dispersión de la secta Paño de Sangre, la familia Lin utilizó esta situación. Actualmente, no solo habían tomado prestado la reputación que había ganado Lyndon para estabilizarse en Ciudad Yan, sino que también la usaron para construir algunas relaciones con una de las mayores facciones. La asociación Miles de Oros y con un experto de alto grado como el Gran Maestro Yan. Sobre ese periodo de tiempo, el viento soplaba extremadamente a su favor. Y aún así, aunque un viento favorable soplara hacia ellos, Li Zentian y los demás no perdieron su racionalidad debido al entusiasmo, sino que en cambio, rápidamente recuperaron la lucidez de nuevo. Intentaron de mantener un perfil bajo todo lo que fuera posible. Ciudad Yan no era como Ciudad Yan, habían allí muchas más facciones y sin la fuerza suficiente, el viento favorable de esta reputación meteórica acabaría quizá volviéndose contra ellos. Por tanto, aunque la fuerza actual de la familia Lin era considerada suficiente para establecerse en Ciudad Yan, seguían siendo unos recién llegados y debían de ser cuidadosos, por lo que mantener un perfil bajo sería definitivamente bueno para ellos. Especialmente ya que habían ofendido a una facción grande como la banda Lobo de Sangre después de resolver el problema de la secta Paño de Sangre.
Por supuesto, aunque mantuvieran un perfil bajo, Lin Gentian y los demás reclutaron secretamente a un buen número de expertos. La mano de obra y los recursos de Ciudad Yan excedían por mucho los de Ciudad Inyan. Mientras que uno tuviera suficiente dinero, podrías incluso contratar a tu servicio incluso a un experto en Yuandan. En cuanto al dinero, la familia Lin estaba bastante confiada en sí misma. Después de todo, con las actuales contribuciones del filón minero de piedras Yuanyang, la familia Lin logró reclutar al menos a 10 expertos en la etapa celestial Yuan meramente en medio mes. En cuanto a aquellos con la fuerza Yuan terrenal, fueron reclutados docenas. Este nivel de poder no podía ser superado por la anterior secta Paño de Sangre y, desde ciertos ángulos, podría ser considerado incluso mayor. Después de todo, la familia Lin todavía tenía a Lin Don, quien era capaz de hacerse cargo de la cabeza de Wei Tong. Fue por tanto durante este corto medio mes que ocurrió un cambio trascendental en la fuerza de la familia Lin. Aunque este tipo de cambio era una gran carga financiera para ellos, la situación anterior había iluminado a la familia Lin con el hecho de que sin la fuerza suficiente, acabaría siendo utilizado por los demás. Si la familia Lin hubiera poseído este nivel de fuerza antes, ¿cómo se habría atrevido Wei Tong a ser tan desenfrenado? Si Lin Don no hubiera usado su táctica para retrasarlo todo aquel día, ¿cómo podría la familia Lin haber sobrevivido hasta hoy? Después de aprender de esos errores pasados, Lin Gentian y los demás comprendían ahora que la fuerza era lo más importante. Había una mansión erigida dentro de un distrito en la parte norte de Ciudad Yan. Había bastantes guaridas plantados como si hubieran echado raíces en la entrada de la mansión. Esta era la nueva residencia en Ciudad Yan de la familia Lin. Ya que habían ya planeado mover su centro de operaciones a Ciudad Yan, un lugar así era naturalmente una necesidad. Por tanto, después de gastar una gran suma, el nombre de esta mansión había sido cambiado a Lin. Había un pequeño patio apartado localizado dentro de la mansión. Este era el alojamiento personal de Lin Don. Su posición en la familia Lin se había vuelto cada vez más importante debido a que era ahora capaz de igualarse a Lin Sentian. Por tanto, nadie podía quejarse si Lin Don recibía este nivel de tratamiento. Después de todo, si no fuera por Lin Don, su familia Lin quizá continuaría siendo suprimida por las pequeñas familias Lei y Xie. En el patio con hierba, Lin Don estaba sentado en un bloque de piedra con ambos ojos cerrados fuertemente. A su alrededor, el poder Yuan del cielo y la tierra giraba y surgía antes de transformarse finalmente en hilos de poder Yuan que rápidamente entraban en su cuerpo. Después de medio mes de entrenamiento secreto, habían sido desbloqueados completamente los 22 canales del arte Trisol por Lin Don. El poder de este arte no era débil cuando lo usaba y era varias veces más fuerte que el arte en Yuan del pasado. No mucho después, Lin Don le dio también este arte Trisol a Lin Sentian. Después de todo, el arte en Yuan de la familia Lin era definitivamente demasiado vergonzoso, dado su actual estatus, era natural para ellos cambiarlo. Por supuesto, el arte Trisan, que Lin Don había entregado solo serviría para abrir 15 canales, no mencionó nada sobre la versión que tenía él y que estaba relacionada al misterioso talismán de piedra. Dada su cautela, incluso antes de haber sido avisado por el pequeño Armiño, había mantenido este secreto en su corazón, sin atreverse a que se filtrara la menor información sobre él. Después de reemplazar el arte secreto principal de la familia Lin con el arte Trisol, Lin Don entregó secretamente a su padre una perla Yin Yang, Lin Xiao. El actual Li Xiao estaba ya realmente en la etapa final Yuan celestial y su talento era también algo superior a Lin Ken y Lin Man. Lin Xiao era definitivamente el que tenía la mayor oportunidad de avanzar a la etapa Yuan Dan, por tanto, esta perla Yin Yang lograría el mayor efecto si era usada por Lin Xiao. P. El cultivo de Lin Don había durado unas 2 horas completas antes de que sus ojos cerrados se abrieran lentamente mientras una bola de hi blanco salía desde su boca. Poco después, extendió sus 2 brazos mientras que la luz parecía titilar en el centro de sus manos. Un momento después, estas luces realmente se transformaron en 2 bolas de luz de poder Yuan del tamaño de un puño cada una. Se podía ver un débil brillo dorado dentro de estas bolas de luz. La superficie de las bolas de luz parecía parpadear mientras que una ondulación bastante intimidante salía emitida desde dentro. Estas bolas de luz eran las bolas Trisol del arte Trisol. Después de estudiar por medio mes, Lin Don había logrado condensar 2 de las bolas Trisan dentro de su dantian. Aunque nunca hubiera probado todo su poder anteriormente, Lin Don podía estimar ahora el poder asesino de estas cosas.
Si hubiera sido capaz de condensarlas antes de su enfrentamiento con Wei Tong, seguramente Lindon habría ganado más fácilmente. Lindon miró fijamente a las dos bolas Trisol, únicamente cuando sintió las ondulaciones frenéticas dentro de ellas asintió finalmente con su cabeza con satisfacción. Con un movimiento de su mano, regresaron a su dantian. Después de este periodo de medio mes, Lindon no ralentizó su cultivo debido a haber derrotado a Wei Tong. El hecho es que esta vez había realmente ofendido a la banda Lobo de Sangre, y a la luz del carácter de Yue San, no dejarían aparte fácilmente este hecho. Aún a pesar de que la Asociación Miles de Oros actualmente le estuviera reteniendo, si encontraba una oportunidad, definitivamente realizaría su movimiento sin la menor vacilación. Naturalmente, bajo esta presión, Lindon no podía despreocuparse de su cultivo. Era capaz de matar a Wei Tong en la etapa avanzada Yuan Dan, pero no estaba seguro de ser capaz de prevalecer sobre el Yue San en la etapa Yuan Dan perfecto. Aunque solo hubiera una palabra de diferencia entre las dos etapas de cultivo de esos dos individuos, había realmente un gran abismo entre sus fuerzas. Este punto se enfatizaba mucho más por el hecho de que había menos de 10 practicantes en la etapa Yuan Dan perfecto incluso en toda la ciudad Yan. Lindon se masajeó la sien ya que solo podía preocuparse temporalmente sobre este tema interiormente mientras silbaba. Antes de que el silbido se desvaneciera, una sombra roja emergió rápidamente en el patio. En un parpadeo, se lanzó hacia un lateral de Lindon, el aura que llevaba causó que incluso Lindon alzara involuntariamente una ceja. Naturalmente, esta sombra roja era Little Flame, quien había sido traído desde Ciudad Inyan por Lin Sentian y los demás. Después de estar apartados por unos cuantos meses, aunque el cuerpo de Little Flame no hubiera crecido mucho, el pelaje de su cuerpo había crecido cada vez más rojo escarlata, como si estuviera a punto de condensarse en una capa de armadura de cristal, una visión extremadamente exótica. Lin Sentian y los demás no sabían por qué había ocurrido este cambio a Little Flame, sin embargo, sabían que un tigre pitón de fuego no se transformaría de ese modo. Además, lo que les había causado realmente sorpresa era que el actual Little Flame había entrado en un sueño profundo justo un mes después de que Lindon se fuera. Y después de que despertara de su sueño, Lin Gentian y los demás se habían encontrado con que la fuerza de Little Flame otra vez había aumentado vertiginosamente. Predecían que Little Flame sería incluso capaz de enfrentarse ahora a un practicante en la etapa inicial Yuan Dan. Lin Sentian y los demás estaban perdidos en cuanto al cambio de Little Flame, sin embargo, Lindon era capaz de suponer que esto estaba seguramente relacionado con el cristal demoníaco que Little Flame había tragado en la caverna dentro del filón minero aquel día. Joven maestro Lindon. El gran maestro Yan envió a alguien para decirnos que estás invitado a ir a su casa. Justo mientras Lindon estaba frotando el pelaje rojo de Little Flame con una sonrisa en su rostro, una sirviente apareció repentinamente en la vecindad del patio y reportó respetuosamente. Oh. Lindon se quedó pasmado después de escuchar estas palabras. Esta era la primera vez que había recibido una invitación desde el gran maestro Yan. Ya que había tenido siempre un profundo respeto por este último, inmediatamente asintió con la cabeza. Capítulo 130, Torre de Batalla. Esta es la residencia del gran maestro Yan. Lindon se quedó plantado fuera de un patio de apariencia ordinaria mientras miraba fijamente sorprendido al recinto, el cual no parecía lujoso en lo más mínimo. Por un tiempo, fue incapaz de aceptar el hecho de que este era el lugar donde vivía el afamado gran maestro Yan. Grol. Junto a Lindon, Little Flame gruñó repentinamente de forma profunda. Lindon había decidido traerle en este viaje. Aún a pesar de que su gran tamaño atrajo mucha atención hacia ellos, todavía era algo tolerable. Después de todo, había diversos practicantes élites que podían controlar bestias demoníacas también en Ciudad Yan. Por tanto, la mayoría de gente solo se giraba para mirar al majestuoso tigre pitón de fuego de Lindon con unas miradas algo asombradas, pero sin atraer multitudes, como había anticipado. Lindon palmeó la cabeza de Little Flame mientras le ordenaba quedarse quieto. Después, caminó cerca del patio y miró hacia los dos guardias, quienes estaban mirándole fijamente vigilándole, antes de unir sus manos y decir, ¿puedo solicitarles que notifiquen al gran maestro Yan que Lindon solicita encontrarse con él? Cuando escucharon el nombre de Lindon, los dos guardias le miraron fijamente asombrados. Evidentemente, habían escuchado su nombre, el cual se había extendido rápidamente a través de Ciudad Yan. Seguidamente, uno de ellos asintió con su cabeza antes de entrar en la mansión. Un poco después, apareció finalmente y dijo de forma educada, el gran maestro Yan le da la bienvenida. Por favor, sígame. Lindon asintió con su cabeza.
junto con Little Flame, caminó dentro del patio. Después de entrar con sus suposiciones, Lyndon se dio cuenta de que el interior no solo era extremadamente espacioso, sino que estaba lleno con vegetación, creando una atmósfera general de tranquilidad y serenidad. Además, había ya diversas personas presentes dentro de este espacioso patio. Lo que más sorprendió a Lyndon era que todas estas personas eran maestros de símbolos. ¿Qué es exactamente este lugar? Mientras Lyndon estaba todavía perplejo, el guardia que le mostraba el camino paró repentinamente enfrente de una casa de bambú antes de señalar educadamente a Lyndon que entrara. Por favor. Mientras salía de sus pensamientos, Lyndon asintió agradeciéndole al guardia antes de abrir empujando suavemente la puerta y entrar en la casa de bambú. Dentro de la casa de bambú había un completo silencio, y en medio de ella había un anciano vestido con ropas de color ceniza con sus ojos cerrados sentado allí, como si meditara. Cuando Lyndon entró caminando en la casa de bambú, inmediatamente sintió finos hilos de energía mental extendiéndose alrededor de cada esquina de la casa como una tela de araña. Sabía que esta era la energía mental del gran maestro Yan. Por tanto, aun a pesar de que los ojos estaban cerrados, cada movimiento de Lyndon estaba claramente impreso en la mente del gran maestro Yan. Gran maestro. Lyndon siempre había respetado bastante a este anciano que le había introducido en el mundo de la energía mental. Por tanto, Lyndon se inclinó respetuosamente de forma inmediata en un saludo. Jaja, finalmente has llegado. Toma asiento, el gran maestro Yan sonrió suavemente mientras se abrían lentamente sus cerrados ojos. En sus ojos, uno no podía detectar ningún rastro de vejez, sino que en cambio, los ojos parecían particularmente enigmáticos y llenos de sabiduría. Lyndon asintió respetuosamente con la cabeza antes de sentarse en el suelo. Detrás de él, Little Flame también se tumbó tranquilamente sobre su estómago. Sus hábiles sentidos le decían que este aparentemente frágil anciano delante de él era realmente extremadamente poderoso. ¡Qué bestia demoníaca más inteligente! Debería de ser un tigre pitón de fuego, y aún así, ese intelecto que muestra excede por mucho el de un tigre pitón de fuego. El gran maestro Yan miraba fijamente algo intrigado a Little Flame mientras descubría algunos puntos únicos sobre este último. Si sonrió Lyndon mientras asentía antes de continuar hablando, ¿puedo preguntar por qué el gran maestro ha invocado a este joven? ¿Hay alguna instrucción para mí? Jaja, las instrucciones están fuera de discusión. El gran maestro Yan sonrió mientras se giraba a mirar a Lyndon. Con una sonrisa suave en el rostro preguntó, ahora, deberías de ser un maestro de símbolos de segundo sello, ¿verdad? Si Lyndon vaciló por un momento antes de asentir con su cabeza de nuevo. Sabía que no sería capaz de esconder nada ante este excepcionalmente perceptivo anciano. Además, tu energía mental es mucho más fuerte que la de cualquier maestro de símbolos del mismo nivel. Si no me equivoco, el símbolo destino que has condensado debería de ser un símbolo destino alma. Las siguientes palabras del gran maestro Yan causaron que la expresión facial de Lyndon cambiara. Desde que había descubierto la rareza de su símbolo destino alma, había hecho todo lo posible para mantenerlo en secreto. Nunca hubiera esperado que el anterior hubiera logrado descubrir esto también. Tu afinidad con la energía mental es la más fuerte que he visto en todos estos años. El gran maestro Yan rió, sin permanecer mucho tiempo en ese tema. Es todo gracias a la guía inicial del gran maestro, dijo educadamente Lyndon. Solo te di los 3 primeros niveles de la etapa de movimiento espiritual. No es una técnica profunda de cultivo de energía mental. Tus logros a día de hoy todos son debidos a tu propio esfuerzo. No tienen nada que ver conmigo, respondió sonriendo el gran maestro Yan. Sin embargo, yo, actual está únicamente en la etapa inicial del cultivo de la energía mental. Por favor, enséñeme, gran maestro, respondió solemnemente Lyndon. Jaja, la verdad es que no soy mejor que tú. Gran maestro, es demasiado humilde. Es usted un maestro de símbolos de cuarto sello, el maestro de símbolos más fuerte en toda Ciudad Yan, respondió rápidamente Lyndon. Asteriscos ahí asterisco cuarto sello, incluso si fuera el quinto sello, sería únicamente el principio, suspiró suavemente el gran maestro Yan antes de decir, ¿sabes qué viene después de maestro de símbolos de quinto sello? No lo sé, dijo honestamente Lyndon sacudiendo su cabeza. Esa etapa estaba todavía muy distante para él. Después de maestro símbolo de quinto sello, uno se convierte en un maestro de símbolo de alma. Cuando uno alcanza esa etapa, el destino de símbolo de la persona realmente adquiere habilidades espirituales.
Un practicante élite de esa etapa puede mover montañas y voltear los océanos con un movimiento de su mente. Cuando se enfrenta contra otros, puede levantar fácilmente incluso toda una montaña. La boca de Lyndon estaba entreabierta. Mover toda una montaña con un pensamiento. ¿Cómo de poderoso sería? En esa etapa, si cualquiera se atrevía a obstruirte, podías fácilmente aplastarle con una montaña completa, de tal forma que los restos de la persona no serían encontrados. Con ese tipo de poder, incluso destruir con un gesto toda una ciudad sería posible, ¿verdad? Ese poder no es algo que pueda ser obtenido por cualquier persona ordinaria. Únicamente unos pocos individuos han logrado alcanzar esa etapa. Incluso en todo el gran imperio Yan, los maestros de símbolos de alma son existencias extremadamente raras y legendarias. Después de los maestros de símbolos de alma, hay aún más etapas. Sin embargo, con respecto a estas etapas, incluso para mí, solo me atrevo a admirarlas y no tengo esperanza siquiera de alcanzarlas. Mientras miraba al gran maestro Yan, quien tenía una expresión de reverencia en su rostro, Lyndon asintió silenciosamente con su cabeza. Sin embargo, dentro de su corazón, se encendió un fuego. Ansiaba ese poder. Jaja, estamos divagando. Mientras Lyndon estaba sumergido en pensamientos de tal poder, el gran maestro Yan sonrió mientras sacudía su cabeza. ¿Has escuchado sobre la hermandad de maestros de símbolos? No, Lyndon fue tomado por sorpresa antes de otra vez negar con su cabeza. Es un tipo de facción donde se reúnen los maestros de símbolos. Cada ciudad que es lo suficientemente grande tiene su propia hermandad de maestros de símbolos, y Ciudad Yan no es una excepción. Yo soy el director de la hermandad de maestros de símbolos de Ciudad Yan. La gente común solo conoce a las tres mayores facciones de Ciudad Yan. Sin embargo, la hermandad de maestros de símbolos no perdería contra ninguna de ellas. Es solo que nuestra hermandad de maestros de símbolos no está regulada estrictamente, hablando comparativamente, nosotros somos más despreocupados. No obstante, esto no entorpece nuestra influencia, explicó el gran maestro Yan. Lyndon estaba algo pasmado. Evidentemente, era la primera vez que había oído que había otra facción en Ciudad Yan que podía enfrentarse a las que son como la Asociación Miles de Oros. Rápidamente recordó todos los maestros de símbolos que había visto en el patio y finalmente comprendió por qué estaban allí. Ya que nunca escuchaste hablar sobre la hermandad de maestros de símbolos, imagino que tampoco sabrás nada sobre la torre dominio de símbolos. Lyndon asintió torpemente con su cabeza. Justo ahora, se sentía como una rana en el fondo de un pozo. La torre dominio de símbolos es una torre misteriosa forjada por la energía mental de numerosos maestros de símbolos en el pasado. Esta torre tiene la habilidad de purificar y limpiar la energía mental de cada uno. Tenemos una de estas torres en nuestra hermandad de maestros de símbolos de Ciudad Yan también. Es el fruto del esfuerzo colectivo de todos los maestros de símbolos de Ciudad Yan en los pasados cientos de años. Este es uno de los más orgullosos logros de nuestra Ciudad Yan. Después de todo, incluso entre las miles de grandes ciudades del gran imperio Yan, hay menos de un 10% que posea su propia torre dominio de símbolos. Mientras miraba la expresión orgullosa en el rostro del gran maestro Yan, Lyndon asintió con su cabeza. Un objeto que necesitó cerca de 100 años de trabajo duro de numerosas generaciones indicaba que no era un objeto ordinario. Sin embargo, el orgullo en el rostro del gran maestro Yan no permaneció por mucho tiempo antes de convertirse en una expresión algo dolida. Con un suspiro, dijo, la torre dominio de símbolos es extremadamente beneficiosa para los maestros de símbolos de la ciudad. Por tanto, es tratada como suelo sagrado por la mayoría de maestros de símbolos. Las hermandades de maestros de símbolos de las otras ciudades utilizarán todo lo que puedan para obtener una torre dominio de símbolos. Pero aún así, ¿cómo podría ser fácil obtener algo de este tipo? Lyndon parpadeó un par de veces. Sabía que el tema principal venía ahora. Algunas ciudades tienen torre dominio de símbolos, mientras otras no. Esto naturalmente suscitará resentimiento y llevará a algunos problemas. Por ejemplo, algunos practicantes élites pueden tomar a la fuerza una torre dominio de símbolos. Afortunadamente, en los últimos años, esto ha sido prohibido por las cortes imperiales. Sin embargo, al mismo tiempo, apareció una regla no escrita, esta es la batalla de torre. Batalla de torre. Se refiere a una batalla entre maestros de símbolos de diferentes ciudades. Más precisamente, se refiere a una batalla entre las generaciones jóvenes de maestros de símbolos. Y el premio por la victoria es la torre dominio de símbolos, suspiró el gran maestro Yan.
Lo que quiere decir el gran maestro es que otras hermandades de maestros de símbolos de otras ciudades son capaces de realizar un desafío contra la hermandad de maestros de símbolos de Ciudad Yan, y si ellos ganan, entonces serán capaces de llevarse la torre dominio de símbolos, preguntó Lyndon mientras levantaba una ceja. Sin embargo, si uno quiere reclamar la torre dominio de símbolos, deben obtener 3 victorias consecutivas. Además, solo puede haber un reto por año. Eso suena bien. Por tanto, se tarda 3 años en lograr una victoria. Después de escuchar estas palabras, Lyndon soltó un suspiro de alivio mientras sonreía. La Hermandad de Maestros de Símbolos de Ciudad Yan ya ha perdido 2 veces seguidas. Este año es la última vez el gran maestro Yan no le devolvió la sonrisa, en cambio, sacudió su cabeza mientras llevaba una expresión dolorida. La sonrisa de Lyndon se volvió rígida. 2 pérdidas ya, la Hermandad de Maestros de Símbolos de Ciudad Yan parecía ser bastante débil. ¿A qué ciudad pertenece el otro grupo? Lyndon preguntó con algo de curiosidad. ¿Qué ciudad podría ser suficientemente poderosa para derrotar a la Hermandad de Maestros de Símbolos de Ciudad Yan 2 veces seguidas? Ciudad Cielo de Fuego. Después de escuchar este nombre, Lyndon finalmente comprendió por qué. Si uno fuera a realizar un rango de ciudades grandes en la provincia Tiandu, entonces, Ciudad Tiandu sería la número 1, Ciudad Yan sería la número 3 y la posición número 2 pertenecería a la Ciudad Cielo de Fuego. La batalla de Torre esta vez es extremadamente crucial para nuestra hermandad de maestros de símbolos de Ciudad Yan. Si perdemos una vez más, la Torre Dominio de Símbolos será relocalizada en Ciudad Cielo de Fuego. El gran maestro Yan sonrió amargamente mientras miraba fijamente a Lyndon. Por tanto, ¿cuál es la intención del gran maestro Yan? Lyndon forzó una sonrisa mientras preguntaba cuidadosamente. El gran maestro Yan le miró directamente antes de hablar lentamente. Para esta batalla de torre, me gustaría pedir tu ayuda. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.